Bienvenidos, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Tauro. ¿Cómo están? El día de hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial. Vamos a ver qué siente por ti y quédate hasta el final del video porque vamos a estar viendo si es que hay alguna siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial hacia ti. Muchísimas gracias por estar aquí en mi canal. Si es que no te has suscrito, te invito a suscribirte al canal. Me encantaría tenerte como suscriptor, como suscriptora, que le des un me gusta a este video y contarme en los comentarios qué te ha parecido esta lectura. No te olvides de activar la campanita para que no te pierdas el próximo video. También te invito a suscribirte a mi nuevo canal de interactivos que te estoy dejando aquí abajito en la descripción de este video. Y si es que esta lectura no resuena contigo, puedes ver la lectura de tu signo lunar o tu signo ascendente, o también te pueden complementar esta lectura. Vamos a mirar. Tenemos la carta de la luna. Tu energía muy intuitiva en este periodo, mis queridos Escorpio. Siento que estás intentando revelarte a ti mismo, a ti misma, alguna especie de verdad con respecto a esta situación. Puede haber silencio entre ustedes. Siento que es un periodo oscuro en esta conexión, ¿ok? Siento que intuitivamente tú estás sintiendo alguna especie de verdad. O que algo está pasando. Espero que se entienda eso, pero cualquier cosa que estés sintiendo intuitivamente me dicen que es muy posible que sea lo correcto, ¿no? Vamos a mirar. Tenemos energía inestable con el caballero de bastos, o también te gustaría tomar cierta acción con respecto a esta situación. Tu persona especial tiene The Tripping Squirrel, que para mí esta es la carta de la ardilla alienada. Esto significa que esta persona no está viendo las cosas como de manera limpia, ¿bien? Sino que tiene que ver principalmente con que hay como una percepción alterada de la realidad y tu persona efectivamente está en silencio, retirada emocionalmente, pensando, meditando acerca de lo que ha pasado entre ustedes. Pero es muy difícil porque esta persona, en vez de conversar la situación contigo, que quizá esa es tu intención, se retrae y se queda pensando en sus pensamientos, que incluso pueden ser un poco tóxicos. Vamos a ver el resultado de esta lectura, y es el hombre colgado. Este hombre colgado nos habla un poco, no necesariamente de estancamiento, pero sí de suspensión de algo. Necesita suspenderse un poco esta conexión para poder percibir la situación de otra manera. Bien, y ver también qué es lo que tengo que soltar con el hombre colgado. Vamos a mirar un poco más. Me gustaría saber qué siente la persona especial de Tauro por Tauro. ¿Qué siente la persona especial de Tauro hacia Tauro? ¿Qué siente la persona especial de Tauro hacia Tauro? Vamos a mirar. Tenemos un 7 de pentáculos al reverso. Me dicen que esta persona es como si estuviera un poco molesta porque tú no actúas de la forma en la que tu persona quiere que actúes. Es como si te tuvieras que transformar a ti mismo, a ti misma, para satisfacer las expectativas de esta persona, y esto es algo con lo que hay que tener especial cuidado. Bien, porque yo no tengo por qué transformarme a mí mismo o a mí misma para satisfacer las expectativas de un otro. Esta lectura es bastante peculiar, no es una típica lectura que hacemos aquí. Hay que tener especial precaución con esto, porque nadie está en este mundo para satisfacer las expectativas del otro. Venimos a satisfacer nuestras propias expectativas acerca de nosotros mismos. Bien, y esto es algo que tu persona tiene que votar porque no le corresponde. Si te ama con esta reina de copas y la carta de la emperatriz, puede ser que también tu persona esté lidiando con una tercera energía. Con esta carta de la emperatriz, dos reinas, nos están indicando que está la posibilidad de que haya una tercera persona. Si es que ese no es tu caso, está hablando de su propio desempoderamiento. Esta reina de copas, tu persona como que aún sigue teniendo esa visión tuya, como una perspectiva muy romántica de ti.
de lo que tú eres, de lo que tú sientes, de lo que tú... Esta persona te ama, pero sus expectativas acerca de esto, o cómo debiese darse la situación, y como si se debiesen dar de su forma, si no, no hay otra, y se frustra bastante, puede llegar a ser un comportamiento bastante tóxico. La carta del ermitaño, el 5 de pentáculos al reverso, la rueda de la fortuna y el 2 de copas. Tu persona se siente muy solo, muy sola en este momento. Con la carta del ermitaño es como si estuviera intentando iluminar algún espacio de su ser en particular. Esta es una búsqueda espiritual. Está pensando mucho en lo que ha pasado, lo que ha sido. Quizá también está pensando en qué es lo que tiene que transformar, en trabajar en esa herida del abandono también que puede tener en su corazón. Y luego viene la rueda de la fortuna y sorpresivamente un 2 de copas. Tu persona está esperando que algo pase en particular que lo pueda volver a traer hacia ti. Quiere tener una relación recíproca, ya sea que tenga que transformar su propio comportamiento y darse cuenta de muchas cosas. Esto puede ser que esté pasando con la carta de la luna, pero con la rueda de la fortuna es como si estuviera esperando estos cambios para poder volver a ti, o que tú quieras volver a estar con esta persona. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué es lo que está pasando con Tauro. ¿Qué es lo que necesita saber Tauro hoy? ¿Qué siente Tauro acerca de esta persona especial? ¿Cómo podemos ayudar a Tauro? La carta del juicio al reverso, el 8 de copas. Yo te veo a ti retirándote un poco de esta situación. No sé si por falta de amor necesariamente. Acá tenemos el rey de copas y la reina de copas. Acá hay dos personas que se aman infinitamente. Pero quizás ya verás o estarás pensando que esto está un poco difícil o un poco imposible. Sí, siento que las cosas están suspendidas por el momento, no necesariamente que estén acabadas. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber quién más nos dicen acerca de Tauro. Tauro, yo te veo queriendo tomar cierta acción. Quizá tener cierta conversación con este paje de espadas. Es como que tú también estás teniendo muchos pensamientos negativos, entonces es importante poder limpiarlos antes de tener cualquier conversación con esta persona. Y sí, está siendo como intuitivamente llamado a la acción por algún motivo. También esto es como lo que esta persona está esperando, que puedan tener esta conversación, que puedan hablar, que puedan recuperar esto. Siento mucho que tu persona no quiere perderte. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué pasa con la energía de este hombre colgado? Reina de Pentáculos. Tenemos 3 reinas. Para algunos de ustedes esto es un triángulo amoroso. Y tenemos varios reyes también. Mira, tenemos todas las reinas aquí. Creo que tenemos casi todas las reinas. Nos falta solamente la reina de espadas. Ahora, interesante, puede ser que ustedes estén dando la espalda en este momento. Yo sí siento que puede haber alguna tercera energía involucrada. Si es que no es una tercera energía, tiene que ver con su carrera o su trabajo personal consigo mismo, de desarrollo personal. Pero a pesar de que se estén dando la espalda, ambos tienen la expectativa todavía o quieren en algún punto pasar más allá de estos problemas que pueden estar teniendo. Acá tenemos 2 cartas de separación, que son el 6 de copas al reverso y el 2 de copas al reverso. Y acá tenemos una tercera carta de separación. Y la carta de la muerte. Uy, acá hay un poco de orgullo, sí, ¿no? Y ese orgullo es lo que lo puede llevar a terminar esta conexión de forma definitiva. Y yo veo que se quieren mucho y que están como en el mismo plano, en el nivel del amor. Qué loco. Loca lectura, Tauro. Vamos a ir viendo si es que esto se devela de otra forma, pero ya siendo la última carta resultado que estoy sacando, la carta de la muerte, es posible que esta suspensión lo lleve a tener algún episodio más juntos y quizá cerrarlo por completo. Hay como un cierre de ciclo que se necesita hacer. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión?
Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión? Expresa tu amor. Sanando asuntos familiares. ¿Vale la pena esperar por esto? La química, una carta más. Finanzas y carrera. Efectivamente, las finanzas, las carreras o asuntos familiares pueden resultar como un impedimento en esta conexión. Pero acá lo que les falta es, claro, es tener esa conversación importante, ¿no? Acá con el tema del orgullo, la reina de bastos y el rey de bastos aquí dándose la espalda, ¿no? Es como que en el actuar se están dando la espalda, pero está la reina de copas aquí y el rey de copas aquí. Ustedes dos se aman. Es como si energéticamente se están mirando y se quieren y se saben, pero a nivel de acción no está pasando mucho. Entonces, hay muchas cartas entre medio de esta reina de copas y este rey de copas. Orgullos, impedimentos, etcétera, el silencio, ¿no? Y si bien siento que no está todo perdido, si es que siguen en esta dinámica, lo más posible es que se cierre el ciclo por completo. Vamos a ver también si es que eso es lo más conveniente para ti o no. Bien, vamos a preguntarle a los guías espirituales eso también. Pero antes me gustaría profundizar un poco más en lo que es tu persona especial y qué mensajes tiene para ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los mensajes de esta persona especial para Tauro? No creo ser merecedor de tu amor, pero tú eres quien me entiende, con quién puedo ser yo. Tú completas mi alma. Lamento que ya no sea lo mismo que antes. Me fui y te dejé sin decirte nada. Tienes un alma hermosa. Intercambio de mensajes de amor. Tenemos que sanar nuestros patrones tóxicos de pensamiento y comportamiento, pero lo siento, no estoy interesado. Ay, Dios mío, esta es una persona que le gana sus inseguridades. No se siente lo suficientemente bueno o buena para ti. Sin duda te ama y quiere tener esos intercambios de mensajes de amor contigo, pero si es que no tienen una conversación que los lleve realmente a sanar lo que tienen que sanar, especialmente los pensamientos un poco contraproducentes que tiene tu persona especial, que eso generalmente viene de malos entendidos o falta de comunicación, claro, efectivamente se termina retirando, aunque él en su alma o ella están esperando que las cosas se transformen, en que puedan ir un paso más allá, que puedan transformar esto, quiere esa unión contigo en el alma, pero en el actuar, malos entendidos. Vamos a ver. Vamos a ver un poco más. Me gustaría sacar un par más de cartas oráculo. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué tenemos que saber acerca de esta conexión? Ok, el espejo, el narcisista, estar absorbido. Es como si una persona solamente estuviera poniendo el esfuerzo en esta conexión. Cuando nos salen cartas del espejo significa que hay algo que tenemos que ver en esta persona que es un reflejo de nosotros mismos. Aquello que me molesta en una persona, sea lo que sea, es porque hay algo en mí que estoy observando en la otra persona. Espero que se entienda lo que quiero decir. Esta es la ley del espejo. Bien, todo lo que yo veo afuera tiene que ver con mi interior. Entonces, a partir del mundo exterior yo puedo revisar cuáles son mis patrones de pensamiento, qué es lo que me gusta, lo que no me gusta, qué es lo que estoy haciendo. Puedo revisar mis propias incoherencias también, para poder aprender a tomar mejores decisiones y sanar lo que tengo que sanar. Bien, tenemos también, yo insisto, siento que esta carta de la muerte no tiene para qué ser una energía definitiva. Bien, todo depende de ustedes. Está la carta del reloj. Necesita tiempo, toma tiempo, ciclos, ¿no? También hablamos como de cerrar ciertos ciclos. Es tiempo de sanar y de progresar. Ten fe en que el amor viene hacia ti. Puede haber una invitación sorpresa para ti. Por eso también hay intercambios de mensajes de amor. Puede haber alguna comunicación en camino que quizá vas a iniciar tú de alguna forma, porque te veo a ti con ganas de tomar la acción, pero claro, efectivamente, la sanación de esta persona requiere tiempo. Creo que esta conexión necesita comprender los tiempos divinos.
Bien. Quizá esta persona todavía no está lista para tener la conexión y eso puede hacer que tú también te vayas y que decidas retirarse. Y eso está bien, porque significa amor propio. La relación más importante que debo mantener es la que tengo conmigo mismo, es la única que es permanente. Todo el resto es impermanente y se va y viene, por ejemplo. Bien, pero necesita tiempo, toma tiempo esta sanación. De una forma u otra, no están anunciando con la flecha de Cupido que sea con esta persona o sea otra, amor viene hacia ti, quizá en alguna invitación sorpresa o evento familiar, ¿ok? Vamos a mirar. Me gustaría ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Y luego vamos a preguntarle a los guías espirituales si es que esta conexión es realmente conveniente para ti. O ya será buena hora de cerrar ciclos. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de Tauro hacia Tauro? Tenemos un 3 de copas. 5 de pentáculos al reverso. La emperatriz nuevamente al reverso. Siento que esta persona quiere aclarar alguna especie de situación contigo, sin duda. No ha podido cerrar el ciclo contigo, pero tampoco lo vemos entregándose. De hecho, tiene intención a la reconexión. Puede tener una energía bastante inmadura con ambos pajes. Es como si la energía de la mente le cortara la energía del corazón y finalmente no la manifiesta. Pero sea para donde sea que vaya esto, definitivamente tu persona te está espiando, quiere hablar contigo también. Y lo que quiere, la intención de esto es como que terminen los conflictos entre ustedes. Mira, y hay energía aquí de la emperatriz y el emperador. Podemos estar hablando de divino femenino y masculino. También, insisto, el emperador es una persona que quizá muchas veces le cuesta aceptar críticas, que le gustan todas las cosas a su manera y nada más que eso. Entonces eso va complicando la situación. Pero de una forma u otra quiere sanar estos conflictos. ¿Qué es lo que le tenemos que prestar atención a esto? Es que Tauro, tú también eres importante en esta conexión y no todo tiene que ser a la forma que la persona con la que estás lidiando lo quiere o lo necesita, ¿no? Yo también necesito ser prioridad en esto. Eso significa tener tus estándares bien puestos y no permitirte recibir menos de lo que te mereces. Bien. Pero sí, conversaciones vienen hacia ti acerca de posiblemente de cierta transformación o tu persona quiere dejar como los conflictos atrás, sin duda. Vamos a ver, ¿es esta conexión conveniente para nuestros Tauros? Muchas gracias, queridos guías espirituales. ¿Es esta conexión conveniente para Tauro? ¿Es esta conexión conveniente para Tauro? Te dice reconsidera. Hay una oportunidad, pide ayuda a los demás. No es el tiempo correcto. Lo hablamos anteriormente. Todo esto tiene que suceder a tiempos divinos. No hay nada que yo realmente pueda forzar porque quiero que algo pase y que suceda de buena manera. Las cosas que van entrando en orden en nuestra vida son las que fluyen. Esas son las que vienen de forma divinamente guiada. Esto significa también confiar en la guía divina. Hay algo acá que te están pidiendo reconsiderar. Y también te pide ayuda por los demás, pide ayuda a los demás, ¿no? Gente que te pueda ayudar. Yo sí tengo la sensación de que puede haber un nuevo amor para ti, una nueva oportunidad en camino. Quizá con esta persona se puede dar más adelante o no, si es que así tú lo quieres. Comunicación viene en camino, pero aún no nos anuncia. Ten especial precaución de que sea o no sea el tiempo correcto, donde realmente han podido sanar y trascender estos obstáculos que han tenido e ir un paso más allá. Te piden reconsiderar, pensamiento crítico por sobre todas las cosas en esta conexión. Un último consejo para ustedes. Dice: las palabras son mágicas, ten cuidado con lo que dices porque tú creas tu propia realidad. ¿Qué nos dice esto? Si es que yo digo, no merezco amor, no, nadie me va a querer nunca, nunca voy a conseguir pareja, efectivamente va a ser así, porque con mis palabras estoy creando mi realidad, con mi vibración.
Los lentes a través de los cuales vemos la realidad no son nuestros ojos. Es hora de ver las cosas de forma distinta y dejar ir los paradigmas que no te pertenecen. Creencias limitantes, por ejemplo. Formas de pensar que ya no me sirven. Esta es una lectura que también te llama a transformarte. No solamente tus palabras, sino que las creencias que están detrás de tus palabras. ¿Por qué creo que no soy digno de amor, por ejemplo? O que nunca voy a tener a alguien ahí para mí. Estoy desde la pobreza. Conéctate con la energía de la abundancia. Ese es tu auténtico y verdadero ser, conectado con la luz, tu yo superior y la divinidad. Bien. Toma distancia de aquellas personas que te estén haciendo daño o sean tóxicas. Redefine a tu grupo cercano, sea como sea que ese mensaje te llegue. ¿Ok? Muchísimas gracias por estar acá, Tauro. Espero estar ayudándote con esta lectura. No te olvides de suscribirte al canal, dale a la campanita para que no te pierdas el próximo video. Y nos estamos viendo la próxima semana con nuevas lecturas. Que tengas un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste.